Buenos días, muchachos. En esta oportunidad tenemos otra clase de filosofía que se va a titular Escuela Atomista, representada por el filósofo griego Demócrito de Abdera. Aquí tenemos algunos datos biográficos de él. Por ejemplo, él fue discípulo de Leucipo. Discípulo va a ser el que verdaderamente va a fundar la escuela atomista, ya su maestro. Él era de Mileto, ¿no?, de la costa de Jonia. Así que se lo puede ubicar dentro de los filósofos de la naturaleza. Él también consideraba que el principio de todo lo que existe es algo material. Ahora, también fue influenciado por Filolao. Filolao fue un discípulo directo de Pitágoras, uno de los pocos que sobrevivió a esa masacre que hubo allá en Crotona, en el cual también murió Pitágoras. Bueno, pues él llegó a conocer a Filolao, fue su discípulo por un breve tiempo, y de ahí pues adquirió la influencia por la teoría de los números. Luego, también desarrolló la tesis de la percepción de Protágoras. Recordemos que Demócrito es contemporáneo a Sócrates y a Platón, ¿ya? Aunque Platón mismo no lo menciona casi nunca, ¿sí? Porque obviamente había ciertas rivalidades, eran pensamientos opuestos. Platón no podía estar comentando o dando alguna alabanza a un oponente tan radical como era él, como era Demócrito, ya que si queremos ubicarlos en algún grupo, pues Platón sería un idealista y obviamente Demócrito sería un materialista, pensamientos muy opuestos. Así que pues ni Demócrito ni Platón comentan mucho uno del otro en sus obras. Y aquí tenemos justamente una pequeña comparación sobre las ideas fundamentales, los rasgos más esenciales entre Demócrito y Platón, ¿no?, que eran contemporáneos, como hemos dicho. Por un lado, Demócrito restablece la importancia de lo particular. Es decir, se enfoca hacia los elementos que componen toda la realidad. Cada elemento, los átomos, como ya sabemos. Atomiza el mundo y le otorga la movilidad extrema del fuego de Heráclito. Es decir, divide el mundo a su más mínima expresión. Recuerden que átomo significa pues sin división, sin partes. Así que él intenta buscar pues las partes de las cuales están compuestas las cosas de la realidad, las cosas materiales. En cambio, Platón, por su lado, él devolvía la filosofía a la ciencia de lo general. Ya no hablaba sobre lo particular, sino sobre lo general, sobre lo universal. Platón idealiza el mundo, lo convierte en idea, dándole estabilidad y permanencia eleática. Vemos acá los dos factores, ¿no? Mientras que Demócrito le da movimiento, un movimiento extremo, como es el fuego de Heráclito, ¿cierto? El fuego que siempre está en constante cambio, siempre cambiante. En cambio, Platón habla pues de la permanencia, las ideas, ¿se acuerdan? Las ideas que son perfectas, inmutables, que siempre son las mismas, ¿no? Hay una gran permanencia eleática, refiriéndose a Parménides. Como ya hemos visto antes, Parménides, que habla del ser, que es inmóvil, ¿cierto? Que no existe el vacío. Bien, pues esos son los dos rasgos más esenciales que más diferencian a Platón de Demócrito. Por otro lado, aquí vemos un símbolo de lo divino, que vamos a hacer referencia a eso. Por ejemplo, leemos esta parte que dice: los átomos se mueven por necesidad, pues el movimiento es una forma de existir. En esta eterna actividad, los átomos se encuentran, chocan, se unen y se desunen, produciendo la aparición y desaparición de las cosas. ¿A qué nos referimos acá? Primero, este concepto que es importante, el concepto de necesidad. Los átomos se mueven por necesidad, dice, es decir, no se mueve porque hay alguna voluntad fuera de los átomos, fuera de la cosa misma. Hay algo fuera, un ser, un dios, un hombre, alguna voluntad que quiera que las cosas se muevan así. Sino que las cosas mismas se mueven porque tienen que moverse de esa manera, no les queda de otra, no les queda otra opción. No se mueven por voluntad de dioses. Recordemos que estamos en una época donde existe pues un politeísmo, ¿no?, donde los dioses son los que deciden el destino de los hombres. Así que para Demócrito no se mueven por voluntad de los dioses los átomos, las cosas, el mundo. La naturaleza misma no se desenvuelve porque hay un ser divino, una voluntad suprema que está decidiendo todo eso. En cambio, Demócrito va a creer que los átomos se mueven por una determinación intrínseca de su propia naturaleza. Es decir, que hay algo dentro de cada átomo, dentro de cada cosa, en su esencia, dentro de la misma cosa, que hace que sea así. No hay alguien de afuera que está dando órdenes, sino que las cosas mismas se mueven porque así deben hacerlo. Se mueven por necesidad, como se dice, ¿no? Por necesidad. No porque haya algo distinto a ellas
que las mueva. Esos átomos, esas cosas, esa materia, se mueve por necesidad, porque no pueden dejarse de mover, ni dejar de existir. El movimiento es la esencia de su propia existencia. Eso ya luego también lo va a tomar Aristóteles, ¿no? Platón en cierta forma también. Leamos aquí. No existe la voluntad del orden universal. O sea, no hay alguien, un ser en particular, que decida cómo se van a mover todas las cosas. No hay un Dios, un ser divino, una voluntad suprema, que diga, pues, esto se mueve de esta manera o de esta manera. O sea, a la voluntad de él, de un solo ser. Sino que cada átomo se mueve según su necesidad, según su naturaleza, para lo que está hecho. Solo impera, solo gobierna una ley, y esa ley es la necesidad, ¿no? La necesidad. Que de esta manera Demócrito intenta oponerlo hacia la voluntad de los dioses, ¿no? Una cosa es la voluntad de los dioses, ellos determinan cómo son las cosas según su propia voluntad, y otra cosa sería pues la necesidad. Solo impera una ley, y esa ley sería pues la necesidad, en contraposición hacia la voluntad de los dioses, ¿no? Sigamos acá, vamos a hablar del átomo y el vacío. ¿Sí? Veamos acá, los átomos, sus características, son eternos. ¿Qué significa que sean eternos? Que no tienen principio y tampoco tienen fin, no han sido creados. Así que podemos decir también pues que son increados, ¿ya? Porque al ser eterno, repito, pues nunca comenzaron en algún punto en el tiempo y tampoco van a terminar, sino que siempre estuvieron ahí. Recuerden que los griegos, en el pensamiento griego antiguo, ellos creían que las cosas, la naturaleza, el mundo, siempre estuvo ahí, que nadie lo ha creado. Simplemente se ordena. En todo caso hay algo o alguien que ordena todo lo que está ahí. Pero no es que alguien haya creado todo eso. Por eso son eternos, es decir, increados. Son inmutables porque no cambian. No es que este átomo va a ser de otra manera luego. Los átomos son así y se acabó. E indestructibles. Claro, sí, el átomo es lo que ya no se puede dividir. O sea, ya no podemos seguir dividiendo, seguir destruyendo, seguir descomponiendo a un átomo. Son pesados, tienen un cierto peso. Eso sí, cada átomo puede tener un peso distinto al otro, ¿ya? Impenetrables, como ya hemos dicho, porque no se pueden seguir dividiendo. Es la parte más pequeña que existe de la materia. Y llenan el espacio vacío. Porque estos átomos no podrían moverse si es que no se mueven en un espacio vacío. Cualitativamente todos son iguales. O sea, todos son lo mismo, todos son materia. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos son átomos. Todas las cosas, ¿no? Desde una partícula, una mesa, una casa, un planeta. Todos son un conjunto, una masa de átomos. ¿Sí? Es lo mismo. Pero cuantitativamente, o sea, en cantidad, todos son diferentes. Como hemos dicho, algunos son más pesados que otros, ¿no? Algunos tendrán una forma X, otro una forma Y, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de esa forma, de esos pesos, es que se van juntando un grupo de átomos por acá y otro grupo de átomos por otro lado, ¿no? La nada, el vacío. A diferencia de Parménides, ¿ya? Demócrito va a creer que sí existe este vacío, porque tiene una función, cumple un propósito, ese vacío, esa nada. Y ese propósito es tan real como los mismos átomos. Sin espacio vacío no habría movimiento, dice Demócrito. Para que los átomos puedan moverse de acá para allá, para que exista el nacimiento, la muerte, pues la vida, nuestro pensamiento, para que todo eso exista, pues necesita moverse todos esos átomos. Y solamente se pueden mover en un espacio vacío. No es como Parménides, que él afirmaba que el vacío no existe, que era absurdo. Y que por lo tanto el movimiento no existía. Entonces podemos llegar a esta pequeña conclusión que nos dice: así como con los mismos trazos se forman letras distintas, y acá hay ejemplos, ¿no? La A, por ejemplo, la N, la E y todas las demás letras, ¿no? Que son un conjunto de líneas, de trazos, que dependiendo la ubicación que toman, pues forman una letra distinta, ¿no? Pero son los mismos trazos, si se dan cuenta. Y con las mismas letras se forman distintas palabras y frases. Recuerden, hay un número exacto de letras que tenemos en nuestro idioma. Y con ese conjunto exacto de letras que tenemos en nuestro idioma, pues formamos miles y miles de palabras, cada una distinta. Y con esas palabras formamos pues también argumentos, frases, pensamientos, etc. Así con los mismos átomos se pueden construir también cosas distintas. Así que tenemos un átomo que se junta con otros átomos de su mismo peso, con su misma forma, pues no, y comienzan a elaborar una gran masa que va formando las cosas que vemos, que percibimos. De esa manera se juntan las cosas, se arman las cosas. Bueno chicos, hasta ahí hemos llegado.
Ya la próxima vez seguiremos con otra escuela más. Hasta luego, gracias.